ella esperaré. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso de que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Me alegra saludarlos en esta tarde que hemos destinado para nuestra mesa eucarística y para nuestra jornada de oración, para ese momento que bastante bien todos necesitamos. Nunca, absolutamente nunca, la oración será inoportuna, efímera, o al menos que alguien diga yo no la necesito. Todos necesitamos orar, porque siempre será un bien provechoso para el alma. En lo primero que yo quiero hacer referencia, a propósito de la primera lectura, lo quiero enfocar en la experiencia y en la persona de San Pablo. Atención, ¿cómo defino yo a San Pablo? Tengo que definirlo con una gran personalidad. En psicología estudiamos las teorías de la personalidad y hay grandes aportes de grandes psicólogos que nos definen a nosotros la personalidad. Pero la personalidad de San Pablo, yo quiero empezar definiéndola por algo muy bello que él dice. Escúchenlo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Una de las lindas frases que me mueven a mí a entender la personalidad de San Pablo. Otra frase: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y tercero, para definir la personalidad de San Pablo, está en aquella predicación que hacía en el Areópago. Creo que era la primera lectura de ayer. Pablo está predicando en el Areópago, que es el lugar donde los griegos tenían un altar a cada dios. Y Pablo considera un espacio que encuentra y donde dice al Dios desconocido. Y como tenían los altares en referencia a cada uno de los dioses, Pablo dijo: bueno, de ese Dios desconocido yo les voy a hablar. ¿Y por qué les voy a hablar de ese Dios desconocido para ustedes? Yo les quiero hablar porque para mí la vida es Él y la muerte una ganancia. Yo les quiero hablar de Él porque todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Entonces la personalidad de Pablo es una personalidad pujante. Hoy tenemos conocimiento de Cristo
porque por su empuje, ¿no? Se dice del antioqueño y del paisa que es muy pujante, ¿no? Qué bendición pues ser de esta tierra. Pero yo creo que en todos los corazones de cualquier persona del mundo que haya una motivación por entender su persona cercana a la persona de Cristo, tenemos que ser como Pablo. Entonces Pablo es un hombre pujante, Pablo es un hombre sin mediocridades, San Pablo es un hombre con una tenacidad. Esta semana dijo el libro de los Hechos de los Apóstoles que lo apalearon, lo dejaron vuelto nada, lo metieron a la cárcel, lo esposaron y sin embargo se levanta porque tiene un amor profundo por él. Para mí la vida es Cristo. Yo creo que Pablo, enfrentando una época de pandemia, no se levanta a mirar y ahora qué vamos a hacer, no, venga, hay mucho por hacer. Y por eso me encanta la personalidad de San Pablo, porque San Pablo no deja de mirar la cruz. Nuestra vida se nos vuelve caos y nuestra personalidad se nos vuelve una laguna existencial cuando dejamos de mirar la cruz, porque nos quedamos mirando lo crucificados, lo pobre que nos vamos quedando. Entonces hay que mirar personas, personalidades con gran emprendimiento. Yo les quiero hablar de este crucificado. Lo mataron y resucitó al tercer día. Pablo, allá en esa exposición donde hay altares a los distintos dioses, habla sin pena y sin vergüenza. Pablo es un hombre que participaba de la escuela de Gamaliel. Por eso él, para hacerse cristiano, él entendía el paso que iba a dar. Entonces uno encuentra esa personalidad no triste ni apocada, sino esa personalidad que sabe lo que está asumiendo por el bien de Cristo en la vida de los demás. Esa persona llamada San Pablo a mí me alienta. San Pablo no manejó las redes, pero sí tuvo una lanchita, un pequeño bote que muchas veces se le volteaba y perdía todo, y por eso él dice, es que lo considero todo basura con tal de ganar a Cristo. Y esa lanchita se le volteaba, perdía todo, se reponía e iba de lanchita de un lugar a otro en su pequeño botecito. San Pablo es un hombre de una alta talla personal porque encontró la riqueza del cielo en la tierra, es decir, encontró a Cristo. Y yo creo que hoy una personalidad como la de San Pablo nos tiene que mover a nosotros a predicar y a no silenciarnos la palabra de Dios. A mí me encanta cuando dice el texto que muchos en Corinto que escuchaban, creían y se bautizaban. Nosotros tenemos que creer en esa palabra que a través de las redes estamos anunciando. ¿Por qué? Porque como todo hoy en día es depresión, como todo hoy en día es angustia, como todo hoy en día son las enfermedades típicas modernas, yo creo que para estar deprimido, un hombre encarcelado, apaleado, uno sufriendo por el que no vio, en cambio este hombre sufre por el que no vio, pero en el que cree, porque recuerden ustedes que San Pablo es el apóstol que se hace apóstol y no conoció cara a Cristo. Él tuvo experiencia de Cristo profundamente espiritual, por eso es más admirable su apostolado y por eso, a pesar de las pruebas, él fue entendiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a pesar de las pruebas, decía, y para los que amamos a Dios, todo nos sirve para bien. Le escribe a los Romanos 8, 28, 30. Pablo fue un hombre que entendió que con su conocimiento de Cristo, que no era un conocimiento netamente académico, sino profundamente espiritual, tenía que salvar muchas almas. Y por eso, desde un lugar de olvido de Dios,
desde un lugar donde Dios no importaba, como era Corinto, porque Corinto era un puerto donde llegaban los barcos, donde llegaban las prostitutas, donde llegaban los ricos a hacer sus negocios, y Dios no importaba. Y Pablo, allá en medio de todo ese mundo, de espalda a Dios, no se niega a hablar de Cristo, y por eso escribe la carta a los Corintios. Le está escribiendo a la comunidad de Corinto, comunidad que no olfatea sino el dinero, la perdición, el chisme, el fraude, el engaño, y empieza a predicar de Cristo. Y a través de esa predicación salvó a Corinto, y por eso Corinto tuvo el efecto de construir grandes iglesias y ante todo de conocer a Cristo, porque un hombre con una gran talla en su personalidad no se silenció a hablar de Cristo. Qué interesante que hoy nos ilumine Pablo el camino, y nos lo ilumina como un hombre oportuno en la realidad, en el encierro que tú quieres llamar, en tu cuarentena y en esta época tan emergente que vive el mundo. Este hombre no lo dio nada por perdido, por el contrario, se fue concientizando cada vez más que había que amar a Jesús crucificado. En la carta a los Gálatas dice: me amó y se entregó por mí. Y nosotros, a veces hasta con un cristianismo mediocre, con un cristianismo apocado, con un cristianismo solo de partida de bautismo, decimos creer en Él, cuando en el fondo nos hace falta darnos más. Y hoy sí que esta enfermedad mundial nos impide darnos. ¿Por qué? Porque hay almas que necesitan realmente en este tiempo de Dios, pero se nos convierte en una prohibición hablar de Cristo, predicar de Cristo. Miren que todo mundo está volviendo a las calles, menos, y se silencia la iglesia. Esto en tiempos de Pablo no hubiese pasado. Al menos nosotros nos atrevemos por estos medios a no silenciar la voz del Espíritu, como no la quiso silenciar Pablo, porque su gran ganancia fue que el mundo conociera a Cristo y esta cruz con su propio crucificado. Lástima que estemos en un país como al que la iglesia no le importa. La iglesia no le importa a unos gobernantes, la iglesia no le importa a aquellos que obviamente tienen también la decisión de hacer que nuestros feligreses vuelvan al templo. Sin embargo, aún se queda todo en silencio, porque hay protocolos para todo, menos para la Santa Madre Iglesia, que es la que espera a sus feligreses para que, puestos de rodillas, clamemos como San Pablo por un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo creo en ti, Señor, pero auméntame la fe, así sea.